Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta instancia del Instituto Nacional de Carnes, en la que se procura sumar mayor información a las acciones que viene desarrollando la institución para un mejor conocimiento del sistema automatizado de tipificación, una herramienta electrónica que se viene ajustando por parte de técnicos del INAC en las plantas que contarán definitivamente con esta herramienta. En esta emisión por el canal de YouTube de INAC y con el respaldo de Charrúa TV, que emite simultáneamente en vivo y en directo a través de la TV cable en todo el país, contamos con la presencia de la gerenta de calidad, la ingeniera en alimentación Natalia Barsanti, buenas tardes, y el gerente de información de INAC, el ingeniero agrónomo Jorge Acosta, a quien saludo también. Ambos darán detalles, expondrán acerca de la importancia del sistema automatizado de tipificación, conocido ya a esta altura como SAT, y algo muy importante, responderán a sus preguntas y aclararán dudas sobre el sistema que al final de este mes quedará operativo en las plantas y que redundará en mejor información del resultado de la faena. Es oportuno recordar que INAC ha venido desarrollando reuniones explicativas en encuentros con las directivas de las gremiales que integran su junta, y esta instancia complementa ese interés del Instituto por hacer conocer en detalle esta nueva herramienta. Con ese objetivo, entonces, y en el transcurso de esta emisión, ustedes podrán enviar sus consultas al WhatsApp y también al chat del canal de YouTube de INAC. El número del WhatsApp es el que aparece en pantalla, 098-892-311, y tras las presentaciones se dará respuesta a las interrogantes que se formulen. Sin más, nosotros tenemos el gusto de dejar entonces con ustedes a Natalia Barsanti y a Jorge Acosta, gerentes de calidad de información del Instituto Nacional de Carnes. Escuchamos en primer lugar a Jorge Acosta. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder iniciar esta actividad para compartir información del Instituto, donde para cumplir con el propósito que se nos planteaba de presentar el sistema automatizado de tipificación, vamos a dar paso a una introducción que tiene que ver con una herramienta que INAC puso a disposición de usuarios, de productores, a partir de este año, que es el sitio del ganadero, y corresponde aclarar que tiene que ver con la incorporación del sistema automatizado de tipificación a esta herramienta del sitio del ganadero, por lo cual nos parece importante hacer una recorrida rápida para saber de qué se trata esta herramienta, previo a analizar en profundidad lo que es el sistema automatizado de tipificación. Tenemos una presentación para recorrer rápidamente de qué se trata esto, y los temas propuestos entonces van a ser primero esta recorrida por el sitio del ganadero para luego recibir información sobre el sistema SAT. Hablando del sitio del ganadero entonces, se trata de una plataforma, como decía, que INAC puso a disposición para la comunicación con usuarios a través de lo que es información seleccionada, que de alguna forma llegara en forma dinámica, en un formato simple, de forma ágil, tratando de profundizar en lo que es información en lugar de datos, tratar de que fuera más usable que alguna de la información que disponíamos en algunos dispositivos previos que disponía INAC, y por supuesto que intentara mejorar lo que es la comunicación de INAC con los usuarios en lo que tiene que ver con la información disponible para todos los ganaderos. Entonces, este sitio incluye 3 componentes. El primer componente tiene que ver con un resumen estadístico. Acá van a encontrar tanto en un formato celular, como vemos ahí, un conjunto de indicadores seleccionados que muestran un poco cómo es la actividad de la faena, cómo van los precios, cómo es el dressing, el valor del novillotipo, el indicador de el valor de exportación, etcétera. Son un conjunto de unos 5 o 6 indicadores seleccionados en conversación con usuarios a los efectos de tener rápidamente la situación del mercado con los indicadores más importantes. El segundo componente tiene que ver con lo que le llamamos una cartelera, donde acá, no en forma tan dinámica, pero sí donde vamos a colocar algunas
de los reportes, de los informes, o en este caso, como se observa en la pantalla, del manual de tipificación que está disponible en forma también como dinámica para tenerla disponible en el espacio del sitio del ganadero. Y en tercer componente, en tercer lugar, está lo que es la faena propia, y esto es lo distintivo, digamos, ¿no? La faena propia, donde aquellos ganaderos que envíen animales a faena van a poder disponer de los datos de su faena en forma individual. Miremos rápidamente de qué se trata. Para eso cabe aclarar que lo hemos desarrollado en lo que denominamos multiplataforma, es decir, se puede acceder tanto a través de la web como a través de una app que podemos descargar en las tiendas tanto de Android como de Apple. Esa aplicación para móviles se puede buscar tanto por su nombre técnico, que es INAC Info, así como buscándola como sitio del ganadero. Y para acceder a la web, ya sea a través de la web de INAC como directamente a través de sitiodelganadero.inac.uy. Bajo las dos modalidades uno va a acceder a lo mismo, a las tres componentes que mostrábamos recién. Miremos rápidamente el resumen estadístico. Los indicadores que mencionábamos, una vez seleccionado, ustedes van a poder desplegar un análisis un poquito más en profundidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo lo que fue la faena semanal de alguna semana atrás, y obviamente lo que va a mostrar es cómo se desagrega esa faena, va a poder observarse la evolución en lo que va del año comparado con algunos años anteriores, cómo es el acumulado, etcétera. De esa forma también podemos entrar a otros indicadores como precio, como ingreso medio de exportación, etcétera. Bueno, la invitación es poder entrar a este resumen estadístico, revisar estos indicadores y poder desde ahí tener un panorama. El otro componente importante es el de la faena propia. Para este componente uno tiene que, una vez seleccionado, definir el usuario y la contraseña. En este caso el usuario es el número de ICOSE y la contraseña es la misma que se utiliza para acceder al Sistema Nacional de Información Ganadera. Esto fue un acuerdo con el SNIG a los efectos de facilitar el uso. Y bueno, cualquier ajuste en la contraseña, cualquier inconveniente, siempre va a tener que ajustarse también en el SNIG para poder acceder a los datos de la faena propia. Y en este caso yo voy a pasar muy rápidamente por el tipo de datos que se presentan. Ahí ustedes tienen 4 opciones. Se va a poder observar lo que es la faena actual. Eso es el último dato de faena disponible, analizado de una forma diferente a lo que teníamos disponible hasta ahora. La evolución de los últimos años, la tipificación y grilla de pesos y un listado de las tropas. Son como los 4 mecanismos para poder analizar la faena propia del productor. Y bueno, acá simplemente muestra cómo al acceder a la faena actual se va a posicionar en la última faena disponible para el productor, o para el usuario en este caso, puede ser un consignatario, puede ser un frigorífico. Va a mostrar los datos de la última faena, tanto la distribución por categorías, como lo que pueden ser algunos indicadores como el dressing promedio de esa tropa para cada una de las categorías, así como poderlo comparar con lo que fue el dressing promedio de esa faena para esa semana en esa planta, también el rendimiento, y de esa forma comparar también cómo fue el dressing entre categorías, etcétera. La idea es poder tener los datos de una forma más analítica que lo que hasta ahora estaba disponible en el sitio. Evolución 3 años, rápidamente también muestra cómo es el comportamiento de la cantidad de animales faenados por categoría, los rendimientos, los pesos promedio en cuarta balanza, etcétera. Y la tipificación, básicamente acá es donde se engancha y donde tiene que ver con lo que ahora sí vamos a ver del sistema automatizado de tipificación. Acá es donde podemos disponer de los datos que va a brindar el SAT, que a continuación nos van a presentar. Y un detalle que yo mencionaba al principio es que cambiamos la forma de comunicarnos, o que teníamos un desafío para comunicarnos de una forma diferente con los usuarios. Y esto es posible a través de 2 mecanismos. Uno es a través de las notificaciones de la propia aplicación o inscribiéndonos a través de la web en notificaciones por WhatsApp. La invitación es a que lo hagan por ahí porque es muy cómodo tener el número de WhatsApp a los efectos de poder recibir notificaciones de distinto tipo. Y en ese caso cabe mencionar que hay notificaciones que tienen que ver con notificaciones generales, ya sea de
que se publicó algún indicador, que se publicó algo en la cartelera y eso a través de WhatsApp me va a llegar la comunicación de que está disponible, o las notificaciones individuales que tienen que ver con la publicación de algún dato de faena o algún indicador que pueda tener algún comportamiento un poco diferente al promedio. Esas son el tipo de notificaciones. Esto es importante hacerlo porque nosotros no podemos desde INAC implementar notificaciones sin la autorización de los usuarios, por lo cual tiene que ser por voluntad del usuario la solicitud de la notificación. Así que bueno, esa es un poco la invitación y ahora pasar a que Natalia nos cuente de qué se trata este sistema automatizado de tipificación. Bueno, perfecto. Gracias, Jorge. La idea ahora es contarles un poco de qué se trata el sistema automatizado de tipificación. Y bueno, para eso arrancamos un poco primero por el origen, de qué se trata nuestro sistema de clasificación y tipificación. Como saben, al final, justamente cuando termina el proceso de faena, que tenemos la canal, esa canal tiene que ser evaluada de acuerdo al sistema que hoy en día se encuentra vigente, que básicamente lo que evalúa es la categoría, que es la edad y el sexo, la conformación utilizando la escala INACUR y la terminación utilizando la escala del 0 al 4. En sí, ¿qué es lo que estamos evaluando cuando hablamos de conformación y hablamos de terminación? Bueno, conformación lo que estamos evaluando es el desarrollo de las masas musculares en relación a ese esqueleto, o sea, cuánto músculo tiene esa carcasa. Y cuando hablamos de terminación, lo que estamos hablando es de la relación de la cobertura grasa que tiene la carcasa, o sea, en relación a esa masa muscular, cuál es el grado de la grasa cobertura. Para poder evaluar estos dos atributos, bueno, lo que tiene que ver con conformación, lo que hay que mirar en la canal básicamente es lo que tiene que ver con el largo total de la canal, el perfil y ancho de la pierna, la región de la grupa, la región dorsolumbar, la región de la paleta y el arqueo de costillas. Como ven ahí en la imagen, están marcadas todas estas regiones y básicamente lo que tenemos que ver es, bueno, qué tan convexas son, o sea, qué tan redondeadas son estas zonas de la canal, lo que tiene que ver con la región de la grupa, básicamente, porque, bueno, son donde está la zona del cuadril, el perfil de la pierna, justamente la parte de los cortes del trasero. Acá, como pueden ver, se puede ver el ancho de la pierna y el perfil de la pierna, que bueno, cuanto más convexas sean estas superficies, obviamente que los cortes que contienen el trasero van a tener mayor volumen, van a tener mayor peso y va a ser una canal con mejor conformación. Otro parámetro importante a mirar es la relación entre el trasero y delantero. Hay que mirar justamente las dos líneas en paralelo, y cuanto más paralelas sean esas dos líneas desde el trasero hacia el delantero, podemos decir que la proporción del trasero es mayor, que es donde están los cortes de mayor valor, y va a ser una canal con mejor conformación. En lo que tiene que ver con la escala, la I es la canal que tiene mejor conformación, es aquella canal que tiene mayor desarrollo de la zona muscular y va decreciendo hasta llegar a la R, donde es una canal que pueden ver que tiene perfiles totalmente cóncavos, donde hay ausencia casi de desarrollo muscular. En lo que tiene que ver con la terminación, lo que miramos es la grasa cobertura, donde, bueno, una carcasa que decimos que tiene grasa 0 significa que es una carcasa sin cobertura grasa. Ya cuando empieza a aparecer un poco de cobertura, pero que es totalmente despareja, no está distribuida de forma homogénea, ahí es cuando decimos que la escala es 1. Para la escala 2 decimos que es la grasa ideal, porque en realidad ahí es cuando tenemos una canal que tiene la cobertura grasa homogéneamente distribuida. Y ya cuando pasamos al nivel 3 es cuando se empiezan a ver excesos en zonas puntuales y bueno, la grasa 4 es exceso más generalizado, que hoy en día podríamos decir que en faena ya casi no se ven canales con esa terminación grasa. Y bueno, el sistema automatizado, ¿cómo funciona? El SAT en realidad, INAC, surge a partir de un decreto que es del 2016, en cual se le encomienda a INAC la implementación y control de este sistema automatizado
Para eso INAC hizo un llamado a proveedores. Se podría decir que no hay tantos proveedores en el mundo que brinden un sistema de estas características, dado que no son tantos los países que utilizan un sistema basado en conformación y terminación. Y luego del proceso de selección, la empresa seleccionada fue la empresa Normaclass, que es de origen francés, y el modelo del tipificador es lo que nosotros le decimos MAC 10. Ese básicamente es el tipificador que está instalado en las plantas. Y bueno, ¿cómo funciona? El sistema lo que hace es captura imágenes y a través de una base de datos bastante robusta, que es por la cual se calibró el sistema, utilizando un modelo de predicción, es que emite el juicio de tipificación. Acá lo que es importante destacar es que en realidad esta encomendación al INAC y este proyecto ya tiene bastantes años. Como saben, INAC se embarcó en este proyecto a inicios del 2018. Y en realidad fue cambiando la forma en la que el equipo realiza la predicción. Justamente cuando empezamos a instalar los primeros equipos y se empezó a calibrar el software que utilizaba el equipo originalmente era un sistema de correlaciones lineales, donde a través de las imágenes el equipo lo que hacía era tomaba medidas del largo de la canal, tomaba medidas del ancho de la pierna, distintas medidas que con eso era que el sistema funcionaba y predecía la conformación y la terminación. La realidad es que después de probar en distintas plantas la performance de esos modelos de predicción, veíamos que no se lograba una consistencia, o sea, se hacían pruebas, en alguna planta daba un resultado, después se hacían otra faena y daba otro. Y así es que por eso que el proceso fue llevando tanto tiempo, porque bueno, INAC no tenía la certeza de que el sistema fuera lo suficientemente consistente como para ponerlo en funcionamiento. Luego de todo ese periodo, la realidad es que la empresa Scott, que es una empresa neozelandesa, termina comprando a la empresa Normaclass y bueno, pone todo el equipo de inteligencia artificial que ya contaba esa empresa y se pone a trabajar junto con Normaclass justamente para lograr que este sistema funcionara de acuerdo a los criterios que tenemos nosotros para la clasificación y tipificación. Entonces, básicamente, el nuevo sistema cambió completamente el software que utiliza para la predicción. Hoy en día, el software que utiliza el SAT es a través de redes neuronales. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que hay que juntar la mayor cantidad posible de imágenes y de carcasas que estén tipificadas de forma homogénea para enseñarle al tipificador qué es una conformación determinada y que es una terminación determinada. Entonces, cuanto más robusta sea esa base de datos, el tipificador va a funcionar mejor. Lo que sí no se modificó es el hardware, que sigue siendo el mismo que originalmente se adquirió por la empresa Normaclass. Y acá para mostrarle un poquito de qué se trata el tipificador, que capaz algunos ya lo han visto en alguna industria frigorífica. Básicamente el tipificador cuenta con una lona verde que la funcionalidad que tiene es poder separar el contorno de la carcasa del ambiente para separar en la imagen. Luego es una barra posicionadora que la funcionalidad que cumple es justamente asegurar que el posicionamiento de esa carcasa sea la correcta para tomar la foto. Después son dos cámaras, ya que saca una foto del trasero y otra foto del delantero. Una columna de 4 luces y bueno, después un PC industrial, que ahí es donde corre justamente la lógica del sistema para poder predecir. Y bueno, justamente, ¿cómo es que tuvimos que realizar la calibración del equipo? Bueno, como punto inicial para esto, técnicos de INAC tuvieron que acordar criterios justamente porque, bueno, para lograr un correcto ajuste en la predicción, no podíamos utilizar la escala tal cual como estaba, lo que nosotros le llamamos 6x5, que el 6x5 lo que significa es que son 6 grados para conformación por las letras INACUR y 5 grados para terminación por los números del 0 al 4. Entonces, bueno, técnicamente se estuvo discutiendo la apertura de esa escala, ya que en Europa, por ejemplo, la calibración de este tipo de sistemas utiliza una escala abierta en 15x15. Eso quiere decir que los distintos grados, tanto de terminación como de conformación, se abrieron en 3 subgrados distintos. En el caso de Uruguay, los técnicos lo que evaluaron conveniente fue que por determinadas características o por lo que era la faena nacional, algunas letras de la conformación se decidió no abrir, que son la I, la U y la R,
Y algunos grados de terminación también se decidió abrir justamente porque no se encontró que, primero porque casi no había en lo que tiene que ver grasa 4 y grasa 3 en la faena nacional, o sea que solamente se abrió la escala 0, 1 y 2. Y en lo que tiene que ver con la terminación, la I también es casi inexistente en la faena nacional, y la U y la R se entendía que tampoco agregaba valor en lo que tiene que ver con desagregar aún más esas dos letras en conformación. Así que básicamente la escala pasó, lo que comúnmente llama INAC, a un 6x5, pasó a lo que nosotros le llamamos ahora un 12x10. Y bueno, luego entró, después de esa discusión de la escala, entró lo que es la etapa de calibración. Esta etapa lleva, como les comenté, bastante tiempo, porque hubo todo un primer periodo donde se intentó calibrar el equipo en base a los datos que se contaba históricos de la faena nacional. La debilidad que tenían esos datos es que, bueno, justamente como los datos de tipificación provenían de las plantas, que justamente cada planta tiene un operario distinto que realiza la tipificación y no tienen un criterio homogéneo para la base de datos, nos empezamos a dar cuenta que cuando quisimos ir a buscar las combinaciones de terminación y conformación que nos establecimos como meta, y no se lograba alcanzar la muestra inicial y no daba los resultados específicos. Luego de todos estos años, el equipo técnico de INAC, en base a la cantidad de canales que ya tienen tipificadas, que los jueces expertos de INAC, que son justamente los técnicos que calibraron el equipo, hoy en día ya tienen un acumulado de más de 30.000 canales cada uno. En base a todo lo que habían visto en la faena, fue que justamente utilizando ya una escala abierta, no utilizando la escala cerrada, que era con la base original que contábamos, es que vieron esa tablita que ven ahí, donde lo que tenemos es, se agruparon determinadas subcategorías que tenían características similares. En este caso, por ejemplo, se agrupó el novillito de dientes de leche con el novillito joven. Y lo que ven marcado como verde en ese cuadro es lo que nos pusimos como meta de combinaciones para esa determinada clase, salir a buscar para calibrar el equipo. Lo que terminó pasando es que, yendo a las distintas plantas, todos los números que ven al costado, que están en gris, son combinaciones que no esperábamos encontrar, pero que en la realidad, cuando terminamos yendo a las plantas de faena, son animales que aparecieron y que también formaron parte de la base de calibración. Hoy en día, el sistema que está operativo en las distintas plantas cuenta con una base de calibración de 15.000 datos con este tipo de variabilidad, tomando en cuenta las distintas subcategorías y tomando en cuenta las combinaciones de conformación y terminación. Esto es un ejemplo de lo que se ve en el terminal del equipo en la playa de faena. Como les comenté hoy, el equipo tiene 2 cámaras, lo que implica que saca 4 fotos por animal, porque saca una foto de la cara interna de la carcasa y saca otra foto de la cara externa. Por lo tanto, son 2 fotos del trasero y 2 fotos del delantero, como ven ahí. Y este es el terminal del equipo, donde pueden ver también la identificación de esa canal que correlaciona el correlativo de faena con el resultado de la tipificación. Lo importante entender acá es que el tipificador funciona cuando está en conexión con el sistema de cajas negras, con el sistema CEIC. ¿Por qué? Porque en realidad el tipificador, para funcionar de forma correcta, necesita la información que proviene del CEIC, del dato de categoría, del dato de dentición y del dato del peso. Toda esa información que toma del sistema de cajas negras es lo que luego se machea con las imágenes, y a través de eso es que el software luego termina prediciendo la tipificación. Y esto es solo una foto de lo que se ve en el terminal de planta. Y bueno, ¿cuáles son las fortalezas del sistema? Bueno, primero, como comentaba hoy, que el sistema actualmente de tipificación con el SAT, podemos dar las garantías que es un sistema consistente. O sea, no importa a qué planta se envíe el ganado, que los criterios con los cuales se calibró el sistema son homogéneos, y el equipo, luego de varias pruebas que realizamos antes de la puesta en funcionamiento, INAC está en condiciones de poder garantizar que el equipo es consistente. Para INAC, dado todo el periodo que llevó justamente verificar, calibrar el equipo, y que INAC estuviera en condiciones de dar garantías de que el sistema funcionaba, se hicieron muchas pruebas en todas las plantas donde el equipo está instalado, que son un total de 25 plantas.
Y antes de decidir levantar la primera llave, le decimos nosotros, que en realidad es poner el equipo en funcionamiento en la primera planta, se hicieron pruebas en las 25 plantas donde el equipo está instalado, y que la prueba no fue solo que fuimos a una faena a verificar, sino que fueron aproximadamente una semana entera de faena donde se tenían que verificar distintas subcategorías con una cantidad mínima de animales. Y después de que se aprobaban, se llegaba a los niveles de precisión que establecía el contrato, y que en las 25 plantas se llegó a esos niveles, es que INAC fue que tomó la decisión de que el sistema era lo suficientemente consistente para decir estamos prontos para levantar la llave. Otra fortaleza que tenemos es, la medición objetiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que la calibración del equipo, como comentaba hoy, fue un trabajo bastante arduo que implicó el trabajo de muchos técnicos del instituto, muchas horas de trabajo. La calibración tenía el plus de que era bastante exigente para los técnicos de INAC. La calibración sigue siendo realizada por gente experta de la INAC, pero siguen siendo personas, o sea que en realidad el criterio sigue siendo subjetivo, pero nosotros decimos que hoy en día la medición es más objetiva, porque en realidad lo que se hizo fue, a través de los jueces expertos, se tomó la mediana de 3 técnicos que tenían que tipificar de forma independiente, de forma paralela, no podían hablar entre ellos, y para que un dato fuera tomado en cuenta para la base de calibración, no podía haber más de subgrados de diferencia entre los técnicos de INAC, y al mismo tiempo, si en una jornada de calibración no se llegaba a los mismos niveles de precisión que se le exigían al equipo, todo ese día de trabajo se perdía y se descartaba. Entonces, todo ese sistema que se utilizó para la calibración y todo el trabajo que han hecho intrínsecamente también los expertos de INAC para homogeneizar los criterios, tipificando muchos canales, lo que hace es que la subjetividad del sistema se logró hacer de alguna forma más objetiva, porque se homogeneizaron criterios y ahora podemos dar las garantías que se utiliza el mismo criterio en las distintas plantas. También entendemos que una de las fortalezas es la transparencia, justamente porque, primero, la información va a estar, como comentaba Jorge, va a estar disponible a través del sitio del ganadero. Ustedes ahí van a poder tener toda la información que tiene que ver con la tipificación en la escala abierta. La escala abierta, si recuerdan, es el 12×10. Y a su vez también en un futuro, que eso fue una decisión que tomó la Junta de INAC, una vez que estén todas las plantas con el tipificador funcionando, también van a tener disponibles las imágenes que se obtuvieron del tipificador. O sea que con eso ustedes también van a poder verificar que, ese juicio de tipificación que tienen, la imagen asociada con la cual se tipificó. Y entendemos que todo esto hace que sea una mejora para el sistema, porque, al tener información de mejor calidad, entendemos que termina siendo un insumo primero para la industria, para mejorar lo que es la planificación de la producción, y segundo, también entendemos que termina siendo una mejora para el productor, porque al tener información de mejor calidad también puede tomar quizás decisiones en la interna. O sea que en general estas son las principales fortalezas que tiene el sistema. Sobre lo que tiene que ver la levantada de llave o la puesta de funcionamiento, el sistema, para poder funcionar de forma correcta, se tuvo también que trabajar mucho con los operarios de planta. Hoy en día ya estamos en el 3er ciclo de capacitación que los técnicos de INAC, los mismos que estuvieron calibrando el sistema, estamos en el 3er ciclo, implica que vamos en el 3er año consecutivo de capacitación a los operarios de planta, no solamente en las plantas que tienen el tipificador automático, sino también para aquellas plantas que no tienen el sistema. ¿Por qué es que se hizo esto? Justamente para lograr un sistema nacional. La idea de homogeneizar los criterios en lo que tiene que ver la tipificación implica que el sistema con el cual fue calibrado utilice los mismos criterios que fueron establecidos por los técnicos de INAC, y que los operarios de planta, cuando tengan que tipificar, utilicen esos mismos criterios, y aquellas plantas que no tengan el tipificador, que esos operarios utilicen los mismos criterios. La capacitación claramente no fue solamente en lo que tiene que ver con la tipificación en sí, sino para las plantas que tienen el SAT también en el funcionamiento del equipo. El operario, como ven ahí en la foto del medio, tiene un conjunto de terminales, algunos son del CEIC, del sistema Cajas Negras, ahora se agrega el terminal del tipificador, y el operario básicamente lo que tiene que estar atento, porque en algunos casos puede pasar de que por errores operativos
o quizás también porque el equipo también se puede romper, el operario tiene que estar atento porque ahí el terminal, cuando el equipo no pueda tipificar, le va a pedir al operario que ingrese la tipificación manual. Y al mismo tiempo, el operario tiene que estar atento a los terminales para asegurar justamente que nunca se pierda el orden de faena. O sea, tiene que haber una supervisión por parte del operario de planta de que lo que le van indicando los distintos terminales del equipo para poder actuar cuando así sea necesario. Una cosa importante es que la capacitación que se hizo a los operarios para la tipificación manual fue en escala 6x5. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que un operario tenga que tipificar de forma manual, no lo va a hacer utilizando el más, igual o el menos, sino que lo va a hacer con el INACUR del 0 al 4 como hasta ahora, pero por una cuestión de configuración de los sistemas, siempre por defecto les va a figurar el igual. La única diferencia es que ustedes ahora cuando accedan a la información, van a poder saber el origen de ese dato. O sea que no solamente van a tener la tipificación con un signo al lado, sino que cuando es igual, no van a poder inferir a primera mano si es automática o manual. Siempre al costado del dato de tipificación van a tener el dato del origen, de cómo fue obtenido ese dato. Y bueno, esto es una rápida puesta a punto de cómo estamos hoy en día con las plantas. Ya vamos 17 plantas en las cuales el equipo está operativo. Ahí es básicamente el listado de plantas donde el sistema ya está funcionando. Ahí están las cantidades de cabezas, nosotros le llamamos cabezas SAT a las cantidades de carcasas que fueron tipificadas por el equipo. Y las dos columnas que están al costado es el porcentaje de errores, o sea, es la cantidad de errores, ya sea por mal posicionamiento, o sea, cualquier error operativo que haga que el equipo no pueda tipificar, y el porcentaje de tipificación automática. Esto es parte del monitoreo que viene haciendo INAC, junto también con controles de precisión del equipo, justamente porque parte de lo que estableció el reglamento de funcionamiento es que una vez que todas las plantas tengan el equipo en funcionamiento, INAC tiene que establecer también cuál va a ser el requisito mínimo de tipificación automática. Esto quiere decir que, bueno, una vez que estén todas, INAC va a establecer el piso en el cual, bueno, a partir de determinada fecha, lo que estamos viendo en base a la performance de las plantas que ya están funcionando, que va a estar alrededor del 90%, porque la verdad que la mayoría de las plantas tienen muy buena performance con la tipificación automática y la incidencia donde el operario tiene que tipificar manualmente es bastante baja. En lo que tiene que ver con el share de faena, venimos haciendo, dado que en las distintas semanas se van levantando la llave de distintas plantas, venimos haciendo el relevamiento de canales tipificadas semana a semana, porque va aumentando, y bueno, de la última semana móvil ya vamos en el 81% de la faena que está siendo tipificada a través del equipo. Y bueno, esto solo como para mostrarles dos ejemplos. Así es como se ven las fotos que saca el tipificador en el momento que ustedes accedan a la información. Así es como se conjugan las 4 imágenes para que puedan hacer la composición de lo que es la carcasa. Y acá le pusimos el ejemplo de la tipificación que devolvió el equipo. La idea acá nomás es mostrarles justamente esta que es una canal A igual 2 más, y la quisimos comparar con una C más 1 igual, como para que puedan ver que por más que a veces es difícil poder predecir la tipificación solo mirando una imagen, porque se precisa la parte del desarrollo muscular, o sea, se precisa ver la canal de perfil, ver el desarrollo de las masas musculares, y muchas veces en las imágenes también es difícil poder inferir el grado de grasa, pero por lo menos le queríamos poner de ejemplo, porque una vez que ustedes puedan acceder a las imágenes, y de alguna manera está bueno que puedan identificar qué mirar en esa canal para poder establecer si más o menos coinciden en que hay diferencia o no en las imágenes. Acá en esta que es A igual 2 y más, pueden ver que el perfil de la pierna es recto, tal cual como una A. Es una muy buena canal, como ven, y como ven es un 2 más porque en realidad ya se empieza a ver, o sea, es una canal que tiene una distribución de grasa completamente homogénea, y en algunos lados ya se puede ver pequeños excesos, como puede ser acá, ya más en la región de la grupa.
En lo que tiene que ver con la C, ya se empiezan a ver, como ven, zonas más cóncavas, en lo que tiene, es una C+. Si ven, esta tiene mayor, inclusive, proporción trasero-delantero. Esta ya el trasero es más pequeño. Empiezan a verse una pequeña concavidad levemente. Y en lo que tiene que ver con la grasa, claramente ahí es donde se nota más la diferencia, porque ya se empiezan a ver zonas de transparencia, donde hay ausencia ya de cobertura grasa, y en el delantero se nota aún más. Así que bueno, la idea es que ustedes cuando estén disponibles accedan a esta información, empiecen a mirar las imágenes, también empiecen a hacer el ojo de lo que tiene que ver la tipificación y cómo se devuelve, y a su vez también aprovechar las imágenes, porque las imágenes también le van a dar la información. Hasta ahora ustedes están acostumbrados a ver el animal en pie, con cuero, y bueno, son muy poquitos los productores que en realidad después terminan viendo la carcasa en cómo se ve, cómo le terminan pagando la industria a ustedes. Y bueno, a través de las imágenes, de alguna manera, es empezar a poder correlacionar ese animal que ustedes vieron en pie a qué es lo que efectivamente termina llegando a la industria frigorífica, y hasta inclusive quizás también viendo problemas de calidad asociados, o sea, desde problemas de hematomas, donde van a haber justamente carcasas que van a tener remociones, y también problemas de abscesos. Por ejemplo, esta foto que ven acá de C+1 igual, en la zona del cogote tuvo una remoción justamente por un tema de absceso. Entonces, toda esa información no solamente van a poder correlacionar tipificación con la imagen, sino que quizás también puedan acceder a otro tipo de información que puedan ustedes utilizar para la gestión interna en el campo. Y bueno, y ahora los dejo de nuevo con Jorge. Bueno, muchas gracias, Natalia. La idea es hacer un pequeño repaso entonces de que todo el funcionamiento de este sistema y los datos que nos mencionaba Natalia que se va a poder disponer, es cómo vamos a ver esos datos del SAT en el sitio del ganadero. Básicamente vamos a estar hablando de los datos de conformación y los datos de terminación. Entonces, volviendo al sitio del ganadero, vamos a entrar a lo que es la faena propia. Recordemos que para entrar a la faena propia es necesario un usuario y una contraseña. El usuario es el número de ICOSE y la contraseña es la que hayamos definido para ese acceso. Y una vez dentro de ese ítem, dentro de las 4 opciones disponibles, vamos a ir a la tipificación y grilla de pesos, que es la posibilidad de ver la tipificación en el formato que mencionaba Natalia, de 12×10, 12 opciones de conformación y 10 opciones de terminación. En ese formato que vemos ahí, vamos a estar viendo, el gráfico está mostrando cómo esa tropa se distribuye en 3 barras que corresponden a los 3 tipos de conformación que aparecieron en la tropa, que son A más, A igual y A menos. Y dentro de la barra, los colores me están indicando la cantidad de animales que hay en cada una de las terminaciones. Por ejemplo, en azul estamos viendo que hubo uno igual y uno más, y en el caso de los verdes están mostrando los 2, el 2 igual, el 2 por arriba, que es 2 más, y el 2 por debajo, que es 2 menos. Eso en el gráfico, pero esa misma información de esa tropa se puede observar debajo en la tabla, donde también lo que hace es enfrentar los distintos tipos, o emparejar los distintos tipos de conformación con los distintos tipos de terminación, y me va a mostrar qué cantidad de animales apareció en cada una de esas combinaciones, ¿verdad? Y continúa la tabla en la parte superior de esa pantalla. Natalia también se refirió a que las tipificaciones pueden ser automáticas por el equipo o que en algún caso pueden ser manuales. Bueno, la otra información que va a haber de la tropa es qué porcentaje o qué cantidad de animales fueron tipificados en forma manual y en forma automática. En este caso, el 97% fueron tipificados en forma automática. Cuando aparecen en forma manual, se deben a que hubo algún problema. Entonces, lo siguiente va a ser que nos represente qué tipo de errores aparecieron para que haya que hacer una tipificación manual. En este caso, la tipificación manual se debió a errores operativos, y para contarles a ustedes, básicamente los errores van a ser debidos a la operación, como mencionaba Natalia, o puede ser algún problema del propio tipificador, alguna falla, no es infalible. Entonces en esos casos puede aparecer la
el otro tipo de error, digamos, que corresponda en ese caso. Y bueno, lo otro es que, además de ver estos gráficos que mostrábamos de la tropa de la faena propia, lo otro, y es lo que históricamente ha mostrado el sitio del ganadero, es la lista de animales con los distintos datos que recaba el sistema de cajas negras, que son los pesos, la categoría, la dentición y, en este caso, la conformación con la apertura 12×10. En ese caso vamos a ver que la conformación y tipificación aparece con los grados abiertos, digamos, y en ese caso vemos cómo están distribuidas cada una de las medias que aparecen en nuestra última tropa, digamos. Pero también recuerden que es posible esos datos bajarlos a una planilla de Excel y poder procesarlos de la forma que cada uno le parezca conveniente. Y entonces, a las dos variables de conformación y terminación que el SAT ahora permite que aparezcan en forma abierta, se le agregan dos variables más, que es el origen, es decir, si fue automático o manual, y el error en el caso de que sea manual. Básicamente, acá van a estar individualizados los datos que recién mostrábamos en los gráficos. ¿Tá? Bueno, y por último, simplemente mencionar que a través de este número de celular es donde ustedes pueden comunicarse con el sitio del ganadero. Acabamos de inaugurar un mecanismo de comunicación automática donde en la primera comunicación vamos a poder responder rápidamente a algunas de las inquietudes, pero evidentemente alguna de ellas va a poder quedar para que los agentes los técnicos de INAC puedan responder. Y acá las preguntas pueden ser de diferente tipo. En este caso, para la charla, es el celular que acabamos de invitar a que nos hagan las preguntas, pero también para la comunicación posterior con el sitio del ganadero, la posibilidad de que puedan establecer esa comunicación que mencionábamos de ida y vuelta con INAC, ya sea por los datos estadísticos publicados, ya sea por la faena, ya sea por datos del SAT. Es decir, la invitación queda hecha para poder comunicarnos de aquí en adelante con INAC. Así que eso, y muchas gracias. Bueno, muy bien. Más que explicado, pero bueno, ha sido una catarata de preguntas. No sé si nos va a dar el tiempo. Nosotros no hemos establecido aquí en la programación de Charrúa TV un horario para finalización. De cualquier modo, vamos a tratar de hacer todas las preguntas que hemos estado recibiendo hasta este momento. Voy a ir con la primera, que dice así: ¿qué grado de entrenamiento y capacitación tienen los trabajadores de los frigoríficos que operan el sistema y cómo son evaluados? Creo de que de algún modo ya estuvo dicho, pero no sé si se hizo esta pregunta antes de lo que ustedes explicaron o se necesita un poco más de precisión. Podemos aclarar algún detalle más. Como comenté, INAC ya va en el tercer ciclo de capacitación de los operarios, tanto de las plantas con SAT como las plantas sin SAT. La capacitación que se hizo es primero una capacitación teórica y después se hace una capacitación práctica. Van los técnicos expertos de INAC, donde primero le brindan esa teoría y después ven en la práctica distintos canales. Y después lo que se hace es una prueba, o sea, el operario, para estar habilitado para operar el tipificador, se les hace una prueba donde tienen que tipificar de forma independiente 40 canales, tipifica por un lado el técnico de INAC y por otro lado las mismas 40 canales tipifica el operario, y tienen que llegar a un nivel de precisión, de coincidencia con el técnico de INAC, 80% en conformación y 70% en terminación. Si llega a esos niveles de precisión, decimos que el operario está acreditado. Si no llega, si no alcanza esos niveles, se vuelve a hacer la capacitación, se vuelven a explicar los criterios y se vuelve a hacer la prueba. Y anualmente es que se está haciendo la prueba con estos mismos criterios con los técnicos de INAC para avalar que los técnicos puedan tipificar, decirlo de alguna manera. Sobre todo el cometido de esto siempre, como comenté hoy, es que todos utilicen los mismos criterios, o sea que los criterios tanto para definir la conformación como la terminación sean homogéneos. Y bueno, por otra parte, los operarios que tienen planta SAT también reciben una capacitación en lo que tiene que ver con el funcionamiento del terminal, porque es un terminal más que se le agrega a los terminales que ya tenían del sistema de cajas negras. Bien. Esta viene del centro del país. Dice: soy productor ganadero de durazno. He tenido en mi empresa algunos indicios de que el SAT
es un sistema de castigos que no favorece al productor. ¿Cuáles son los elementos que pueden asegurar que es un mecanismo justo y que no está diseñado para favorecer a la industria? Aquí se da la antigua discusión entre productor e industria, ¿no? De cuánto rinde mi res. Bueno, como comenté hoy, entendemos que el sistema justo, los técnicos de INAC lo que hicieron es establecer los criterios. La escala, lo que INAC dice es que no cambió, lo que pasa que hasta el momento no había un criterio uniforme de cómo aplicar esa escala. INAC lo que estuvo trabajando en paralelo, no solamente en la calibración de esto, es en un manual, justamente donde el manual lo que explica son los criterios técnicos para conformación y terminación. Ese manual tiene las imágenes con la escala abierta para que se pueda asociar, bueno, qué es una N, qué es una I, qué es la A más, A igual, A menos. Y bueno, sabemos que se está diciendo que el sistema castiga. Lo que nosotros decimos es que el ganado es el mismo, lo único que ahora está siendo evaluado de una manera igual en las distintas plantas. Antes era evaluado de acuerdo al operario que había en cada planta, dado que no había un sistema uniforme de capacitación de esos operarios. Entonces, el ganado sigue siendo el mismo. Entendemos que ahora lo que queda es la negociación, que eso sí, ya INAC no interviene, en lo que tiene que ver con las grillas de pago para aquellos que tengan, donde eso es una negociación entre productores y frigorífico. Lo que nosotros sí queremos aclarar es que ahora quedan de forma transparente y a disposición la información para los productores para entender cuáles son esos criterios, para que accedan al manual de tipificación que comentó Jorge, está de forma disponible en el sitio del ganadero, y también hay versiones impresas que aquellos que estén interesados que nos escriban para coordinar cómo hacerles llegar un manual. Pero nada, entendemos que el sistema es más justo y fue calibrado por técnicos de INAC que entienden de la materia con criterios técnicos definidos que justamente son los que están recogidos en el manual. Yo aprovecho quizá, si me permites, aclarar también, porque me parece que es una pregunta bien importante, porque hemos escuchado muchas veces esta pregunta y esa visión sobre el sistema. Creo que lo que INAC logra con esto es establecer una forma de medir homogénea, consistente, como decía Natalia, y que ahora lo que hace es establecer un mecanismo, digamos, de homogéneo en todas las plantas. Lo que sí es fundamental es tener en cuenta que si existían mecanismos de acuerdo en la negociación entre los privados, lo que hay que hacer es establecer esos mecanismos a partir de esta nueva forma de medirlo, que es una forma que es garantizada por INAC. Sobre la anterior había una forma, sobre esta hay que revisarlo a la luz de este mecanismo. Digo porque muchas veces lo que no podemos hacer es utilizar el mismo mecanismo que teníamos de negociación. Hay que verlo a la luz porque el ganado sigue siendo el mismo. Entonces ahí es donde está, me parece, el punto clave de garantías y sobre todo de que en todas las plantas se va a medir de la misma manera. Entonces ahí es donde me parece que es el gran aporte de este sistema. Otra linda pregunta acá que está también en ese sentido viene del este del país, de Rocha. ¿En qué puntos específicos asegura transparencia? He escuchado que el sistema no está definitivamente ajustado y no obstante ya se aplica. Sí, como comenté hoy, el poner en funcionamiento el sistema llevó muchos años, o sea, ya es un sistema que estamos intentando que funcione hace muchos años y entendemos que por eso quizás se haya generado esta duda de que todavía no está del todo ajustado, pero no, como comenté hoy, o sea, INAC viene trabajando, los técnicos de INAC sobre todo, que son los que han hecho el mayor esfuerzo porque han visitado las 25 plantas, han estado atrás de continuamente de la verificación cada vez que había un nuevo modelo, unas nuevas ecuaciones, se instalaban en las plantas, se iba, se verificaba, no se hacía una prueba, se hacían múltiples pruebas. Lo que podemos decir es que INAC, cuando levantó la llave, cuando dijo, bueno, va a empezar a funcionar, es porque teníamos todas las garantías de que el sistema estaba funcionando bien. Lo que sí sabemos es que INAC, antes de que el sistema se pusiera en funcionamiento, cuando decimos en funcionamiento implica que el que empieza a tipificar es el tipificador. Lo que sí pasó es que INAC, justamente para poder empezar a relevar los cambios en la operativa de planta, se pidió que se prendiera el tipificador. Eso implicaba que estaban las luces prendidas, que el tipificador sacaba fotos, pero no estaba conectado con el sistema de cajas negras. Entonces sí nos empezó a pasar que cuando las plantas prendieron los tipificadores, empezaban a ver que como el tipificador devolvía un dato de conformación y determinación que no tenía nada que ver con el dato que daba el operario,
entendían que el tipificador no funcionaba y nos empezaban a llegar reclamos de que el tipificador estaba funcionando mal. Lo que pasa es que como el tipificador estaba fuera de línea, lo que INAC estaba relevando ahí era un tema más operativo de cómo sacaba las fotos, de cómo era el posicionamiento. No estábamos mirando la precisión, porque es imposible poder ver la precisión del equipo si el equipo no tiene la información de cajas negras conectada. Eso generó muchos ruidos. De hecho, tuvimos algunos frigoríficos que nos llamaron, fueron técnicos de INAC para evaluar las canales. Darle la tranquilidad de que cuando INAC decidió levantar la llave es porque hubo todo un trabajo técnico atrás que respalda que el equipo está funcionando de acuerdo a los niveles de precisión que estableció el contrato y es parte de todo el trabajo técnico que tiene atrás, ¿no? Bien, esta pregunta me obligó a googlear rápidamente porque tiene una afirmación bastante contundente y que bueno, yo la voy a leer. Viene del departamento de Flores y dice este televidente, o esta persona que nos está siguiendo: vi en una entrevista al presidente de la Asociación Rural del Uruguay, quien dijo que en los resultados de los análisis el SAT califica a los ganados de una manera peor que antiguamente. Y eso fue lo que googleé para saber si efectivamente yo no la había visto anteriormente a esta afirmación, y sí, la encontré. Y el productor pregunta: ¿cómo explica esa afirmación INAC y cómo da seguridades al productor de que este sistema finalmente será justo con las partes, es decir, productor e industria? Bueno, creo que parte de la explicación tiene que ver con la presentación que hicimos, también parte con la respuesta anterior hacia el sistema castiga o no. Las garantías de INAC es sobre la calibración de este sistema y la forma de medir de este sistema. Obviamente, como decíamos hoy, el ganado es el mismo y no podemos garantizar la homogeneidad en las formas de medición previas. Por lo cual, ahí es donde me parece que está el punto clave. Este sistema lo mide de una forma consistente y lo que hay que considerar es, a partir de esta grilla abierta, esta es la calidad la forma de medir la calidad del ganado. Y ahí es donde me parece que con esa información, que es la misma información y es el mismo sistema establecido para el industrial y para el productor. El sistema que mostraba Natalia toma las fotos, toma datos de cajas negras, determina el juicio y ese dato es entregado con las garantías que entrega INAC al productor de la industria. Por eso nos parece que es de la forma más transparente que posible para las dos partes, digamos, ¿no? Podría saltear esta pregunta, pero por ser leal con quien la envió la voy a plantear. Creo que ya está respondida. Dice: ¿en qué puntos específicos asegura transparencia? ¿El sistema está totalmente ajustado? Creo que ya está respondido, ¿no? Mirá, está bien en el país de Paysandú, nos vamos para el litoral. Solamente 3 de cada 100 productores y ganaderos está usando la nueva plataforma del Instituto Nacional de Carnes, Sitio del Ganadero y la aplicación móvil asociada, INAC Info, lanzadas este año, según algunas informaciones. ¿Cómo hará INAC para que el productor mejore el acceso a esas plataformas y que estas herramientas logren cumplir el cometido de información cristalina y ecuánime? Bueno, INAC ahí lo que tiene que hacer es contar con el apoyo de los propios productores para poderla usar. Ese 3% que está mencionado, sí, fue verdad y fue el resultado que nos motivó con los mecanismos previos que tenía INAC, con otras plataformas, a desarrollar este proyecto. Hoy, afortunadamente, estamos en el doble, pero es muy poco. Hay que seguir trabajando, tenemos que seguir insistiendo en las posibilidades de acceso a esta plataforma. Creemos que el SAT puede llegar a ser un incentivo a acceder, pero estamos convencidos de que la información disponible es la más importante, pero de todas maneras el desafío que queda planteado y a través de los mecanismos de comunicación como el número de WhatsApp o los distintos alternativas de comunicación es que desde el nivel de los propios usuarios, los propios productores nos planteen
las mejoras y las inquietudes para que este sitio se convierta en un instrumento de mucho mayor uso. Siempre dijimos que esta fue la primera propuesta, la que lanzamos en febrero de este año como sitio del ganadero, pero que las próximas versiones tienen que ver con la devolución que nos hagan los usuarios, las críticas que nos hagan los usuarios, las sugerencias de cambio, de agregado de indicadores o de eliminación de indicadores o de formas de explicarlo diferente. Entonces, me parece que ahí es donde va a estar el desafío de INAC, de poder escuchar, poder consultar a los usuarios y, por supuesto, seguir haciendo las instancias de comunicación de este tipo u otras para poder dar a conocer que estas herramientas están disponibles y que se puedan usar y entender, digamos, para qué se pueden usar. Otra pregunta. ¿Cuántos países tienen sistemas de este tipo y cómo ha sido la evaluación para el beneficio de la cadena? Y hace otra pregunta más. ¿Cuándo se tendrá la posibilidad de ver las fotos de la tipificación? Bueno, como comenté hoy, no son muchos los países. En realidad, Europa hay algunos países que utilizan sistemas parecidos a los que tiene Uruguay, con otra escala, pero midan también con formación y terminación. Y acá en el Cono Sur, en realidad son poquitos. De hecho, por eso cuando se hizo el llamado de invitación, no habían tantos proveedores que ofrecieran tecnología para esto. O sea que por ese lado son bastante pocos. ¿Y cuál es la segunda parte? La segunda parte es las ¿cuándo imágenes se tendrá la posibilidad de ver las fotos de la tipificación? Bueno, la planificación de INAC es que este año se terminan de poner en funcionamiento. Si no es ahora estas últimas semanas, van a tomar las primeras semanas de enero en poner en funcionamiento la totalidad de las plantas. Una vez que estén la totalidad de las plantas, INAC ahí la idea es buscar el mecanismo para dejar disponibles las imágenes. El mayor desafío que tenemos ahí es por un tema de tamaño, pero bueno, estamos trabajando junto con Jorge y la gerencia de TI para que después puedan, justamente a través del sitio ganadero, no tener solo los datos de tipificación, sino tener la imagen asociada. No tenemos una fecha certera, pero en breve, una vez que estén todas las plantas levantadas, va a estar. Y un detalle adicional es que cuando estén disponibles las imágenes, para cuando queden todas disponibles, van a estar toda la tipificación automática hacia atrás, es decir, todas las imágenes van a quedar disponibles. Después hay que ver los mecanismos de acceso, pero estamos trabajando en eso, así que sobre el inicio del año esperamos que queden disponibles. ¿Por qué no se identifica el animal por su número de trazabilidad? Es la otra pregunta. Bueno, ahí en realidad el animal se identifica una vez faenado, queda en el registro que nosotros recién mostrábamos, el número de caravana. Sí puede suceder que alguna vez se retrase la publicación del dato porque nosotros tenemos mecanismos de comunicación con el SNIG y a veces están retrasados y eso puede demorar la adjudicación del dato al animal. Pero es simplemente un problema de retrasos. A las horas o al día siguiente va a estar disponible el dato. O sea que en general va a estar, puede fallar alguna caravana, por supuesto, pero en general van a estar todos los datos disponibles y lo que sí invitamos es que en los casos que no aparezcan se comuniquen a través del número de celular o hagan las consultas al INAC para poder solucionar el problema, pero siempre debería estar el número de caravana asociado al animal. Bien, nos habíamos propuesto no decir los nombres de los productores o de las personas que mandaban la pregunta. Aquí hay un productor de Rocha que la firma además a sus preguntas, porque son varias y variadas. Yo se las voy a plantear a ustedes de a una. La primera, ¿cuál es el error estadístico del equipo? Bueno, error estadístico no tenemos. Lo que sí sabemos y las pruebas que se han hecho es, lo que se ha verificado es el nivel de precisión de acuerdo al contrato. Es un poco complejo explicar porque en realidad el nivel de precisión se mide a través de la escala abierta. Eso quiere decir que tiene que alcanzar determinado nivel para lo que es la coincidencia exacta con los jueces expertos de INAC, contra la mediana de los jueces expertos de INAC. Tiene que llegar a otro nivel de precisión con más o menos un subgrado de diferencia y a otro nivel de precisión con más o menos 2 grados de diferencia.
Solo para aclarar, digo los números, pero entiendo que puede ser un poco complejo entenderlo. Es 50 para el 100% de coincidencia, 90 para más o menos un subgrado de diferencia y 95 para más o menos 2 grados de coincidencia. Lo que INAC también ha verificado, pero que ha sido muy difícil, es lo que tiene que ver con la repetibilidad del equipo. Se preguntó justamente en los países en Europa que ya estaban utilizando tecnologías similares, cómo hacían para verificar esto. No tienen metodologías. Lo que hicimos acá en Uruguay, previo a la puesta en funcionamiento, fue en distintas plantas de faena, se tomaron un conjunto pequeño de carcasas, porque la verdad que era muy engorroso para las plantas de faena, porque la misma carcasa que pasó por el tipificador no podía pasar por la zona de lavado, porque claramente cambiaba la superficie de la canal en lo que tiene que ver con la grasa. Esas mismas carcasas se daban marcha atrás en la noria y se volvían a pasar por el tipificador. Y la verdad que el nivel de repetibilidad que obtuvimos fue muy bueno, llegó por arriba del 90%, considerando que en realidad no es exactamente la misma imagen, tuvimos unos muy buenos niveles. Cuando se le consultó esto mismo al proveedor y qué experiencia había en otros países, nada, no tenía información, o sea que bueno, entendemos que los datos que obtuvimos son muy buenos, considerando que estábamos comparando con la escala abierta, ¿no? Con la escala 12 por 10. Les dije, perdón. No, que quizá un comentario adicional es, y que vale la pena hacerlo, es, este sistema que se implementa es absolutamente mejor que lo que disponíamos para medir la calidad. Eso es sin duda. Entonces, obviamente, con los niveles de precisión que mencionaba Natalia, pero la confianza en que este sistema, sobre todo por su consistencia. Ahí me parece que hay un punto clave a tener en cuenta como para pensar en que es un instrumento adicional que se pone a disposición, que se puede usar como una herramienta más de transparencia. Al principio de esta batería de preguntas les dije que les iba a decir el nombre porque realmente la firmó y evidentemente quiere que se diga su nombre, este productor de Rocha. Es Ricardo Piroto, dice, productor ganadero de Rocha. Voy con la segunda pregunta de Piroto. Entonces, ¿cómo se realiza la verificación periódica del funcionamiento del equipo? Diariamente lo que se está verificando es la operativa de, bueno, cuántas plantas, el porcentaje de tipificación automática y el porcentaje de tipificación manual. Eso es algo que estamos monitoreando diariamente. Y a su vez también INAC está con frecuencias periódicas verificando la precisión contra los técnicos de INAC. Nos establecimos un piso que es el 10% de las faenas, o sea, estar con la verificación en 12 por 10. Eso quiere decir, no todos los técnicos de INAC están capacitados para tipificar en 12 por 10, pero tenemos 2 niveles de control, uno que es la primer chequeo en 6 por 5, donde todos los técnicos de INAC pueden hacer ese chequeo, y después los jueces expertos, que son los que calibraron el equipo, los que estuvieron trabajando en el proyecto todos estos años, son los que están haciendo las verificaciones, y hasta ahora los niveles de precisión son buenos. ¿Cómo se va a calibrar en el futuro? Es la pregunta siguiente que está relacionada con la anterior. Dado que el sistema ahora cambió y, como comentó, son redes neuronales, el sistema tiene potencialidad porque a medida que se obtienen más datos, en un futuro esto se puede mejorar. No implica que, como son redes neuronales, a medida que el equipo empieza a tipificar, toda esa información se puede volcar a la base de datos, porque, como comenté hoy, para que un dato pueda formar parte de la base de calibración, tiene un proceso estandarizado de que tienen que ser 3 jueces en paralelo, no pueden tener más de subgrado de diferencias, o sea, hay un protocolo para que un dato pueda ser subido a la base de calibración. Sin lugar a duda, ahora que las plantas estén funcionando con el tipificador, es mucho más accesible para que los técnicos de INAC estén disponibles para poder seguir alimentando en un futuro la base de calibración. El final se relaciona también a la calibración. Dice, ¿cómo se va a calibrar en el futuro y si es posible recalibrarlo sin que INAC se entere? No es posible. En realidad, este sistema es muy similar en el sentido de lo que tiene que ver con seguridad
a lo que es el sistema de cajas negras. O sea, el SAT se instaló con la misma lógica que el sistema de cajas negras, donde el sistema de datos, la base de datos, la eléctrica en planta, es toda una línea de INAC. La comunicación llega directo a las bases de datos de INAC, o sea, no hay chance de que pueda ser intervenido, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que la calibración es en conjunto con el proveedor, es en base a los datos que brinda INAC por los técnicos de INAC, o sea, está bajo la órbita de INAC la calibración, no hay chance de poder interferir en eso. Otra pregunta más del mismo productor, de Ricardo Piroto, que es la última. Dice, ¿se cruza esta tipificación con otras medidas más objetivas para comprobar su funcionamiento? Bueno, no sé a qué se refiere con otras medidas más objetivas, porque en realidad el sistema oficial nacional que tenemos es el de conformación y terminación, que de por sí ya tiene cierto grado de subjetividad. No hay una correlación con medidas objetivas que identifique, no hay. O sea, hay otros sistemas, pero que no tienen nada que ver con nuestro sistema oficial, que miden la canal, la carcasa en frío, que pueden llegar a medir espesor de grasa o pueden medir color, pero que no tienen correlación con este sistema, o sea que no identifico. Bien, y llega otra pregunta, ahora esta es de Cerro Largo. Dice, soy de Cerro Largo, creo que muchos productores no engordaban bien los ganados y estaban equivocados. Ahora sí están en la realidad. Bueno, esto supongo que debe venir a colación con la pregunta hoy de si el tipificador castiga o no. En realidad, lo que nosotros decimos es que los criterios ahora se transparentaron. Para que un ganado sea tipificado con grasa 2, tiene que tener una cobertura homogénea y distribuida uniformemente en toda la canal. Si se empiezan a identificar zonas donde falta cobertura, ahí es cuando en realidad no llega. Nosotros, antes de la puesta en funcionamiento, tuvimos reuniones con grupos de productores donde estuvimos intercambiando sobre los datos, y la realidad es que los propios grupos de productores también nos terminaron diciendo que ellos tenían claro de que habían determinadas plantas donde la tipificación era más benevolente que en otras. Entonces, en realidad yo creo que esto es lo que hace ahora, como venimos insistiendo y somos como bastante repetitivos en esto, que bueno, que el sistema ahora es el mismo en todas las plantas, es consistente. Lo que ahora claramente ya no corre más eso de que si un productor sabía que en una planta determinado operario era más benevolente con la grasa, mandábamos para ahí en lugar de la otra, o sea, el criterio va a ser el mismo. El ganado sigue siendo el mismo, eso sí, eso como comentó Jorge, o sea, el ganado no es que haya cambiado, lo que ahora va a ser evaluado en todos los lados de la misma manera. Sí, capaz que lo que no estaba era la regla ajustada. Exacto. Ahora sí la regla es la misma y se va a medir con esa regla. El otro elemento importante, que lo mencionó Natalia, lo mencioné yo al principio, es que ahora vamos a tener un manual donde comprobar y revisar. Entonces, eso nos va a ayudar a entender, digamos. Y seguramente algún animal que antes era 2 y ahora capaz que no es 2, en realidad la realidad es que no es 2. Pero podrá ser un 1 un poco más arriba, un 1 un poco más abajo, y ahí es donde está parte de lo que pueden ser el valor agregado de esto, de definir, bueno, si realmente ahora no llega a ser 2, va a pasar una cosa u otra. Así que me parece que es lo más importante. Vamos a tener una regla que es única y que se va a aplicar a todos para poder definir las calidades del ganado. No tengo más preguntas a la vista, pero yo soy un periodista curioso, que no domino totalmente este tema, pero que me gusta saber cosas. Y se me ocurre que preguntar lo siguiente no está fuera de lugar. Si el sistema verifica bienestar animal, es decir, abscesos, moretones, golpes, que eso ocurre no solo en el campo, sino fundamentalmente en el transporte, en la prefaena. ¿Mide esto el sistema? Sí, INAC entiende que esto es como INAC está generando una base de datos gigante en lo que tiene que ver con las imágenes, y sí identificamos que con esas imágenes hay una potencialidad enorme que podemos explotar a futuro en lo que tiene que ver justamente con identificación de remoción por abscesos, identificación de remoción por hematomas, quizás también correlacionar con algún otro parámetro de calidad para sistemas que estén mucho más correlacionados con lo que es la percepción del consumidor en la calidad del corte.
nosotros sí identificamos que con esta base de datos estamos generando, se pueden generar, mejor dicho, a futuro, varios proyectos de cómo aprovechar esa información que se está acumulando. Bien, y otra de puro curioso, y no hay más preguntas después de esta. Si también mide grasa intramuscular o marbling o simplemente grasa de cobertura. No, este sistema mide solo grasa cobertura porque es el sistema oficial. Todo lo que tenga que ver con marbling en realidad se mide post-enfriado, o sea que este sistema es como independiente de las mediciones de marbling. Bueno, gracias por las preguntas. A mí me gustaría que hicieran un cierre. Probablemente con la cantidad de preguntas que siguen llegando vamos a tener que hacer una instancia más porque están buenas además y está bueno que el productor se interese en saber cómo funciona para que en definitiva se aplaquen los nervios primero y que el sistema se generalice y sea en definitiva creíble por quienes tienen que ser creíbles del sistema, ¿verdad? No, yo como cierre, la idea de estas instancias es que los productores se acerquen a la información, que accedan al sitio del ganadero. Todavía no están disponibles las fotos, pero creemos que cuando las imágenes estén disponibles, lo que INAC insta a los productores es que empiecen a mirar las fotos, que empiecen a mirar los datos de tipificación asociados a las fotos, porque entendemos que la información que van a tener disponible ahora, como comentábamos hoy, es de mucha mejor calidad y entendemos que logra de brindar transparencia a lo que tenía que ver con la comercialización de la canal. Hasta ahora estaba el sistema de cajas negras, donde lo que INAC velaba era por el peso. Creo que el tipificador lo que hace es termina de arrojar transparencia en el proceso de tipificación, que hasta el momento, dado que no había una unificación nacional en los criterios, este sistema lo que hace es, arroja transparencia en ese último punto que estaba faltando y que entendemos que puede arrojar también información relevante a los productores a la hora de tomar decisiones. Entonces, creo que lo más importante es que entiendan el funcionamiento, que vean el manual de tipificación y que utilicen esa información para tomar decisiones. Bueno, yo agrego entonces a lo que dice Natalia que el esfuerzo de haber puesto esta plataforma en funcionamiento es a los efectos de poder acercar información. La invitación está hecha a que se use a través de la web, se puedan bajar a los celulares, que es más cómodo a veces tenerlo en un celular y poder utilizar la aplicación, pero sobre todo no descansar en comunicarse a través de ese WhatsApp que ha aparecido por ahí, y hacer sugerencias, hacer preguntas, poder colaborar en mejorar este instrumento, porque esa es parte de la apuesta desde el INAC, de que si el instrumento tiene que tener ajustes, y ojalá los podamos seguir haciendo, porque es parte del crecimiento que podemos hacer a través de agregarle indicadores, de ajustar la forma en la que los presentamos, mejorar la forma en la que presentamos la propia información del SAT, porque se usa. Entonces, la invitación está hecha a que se use mucho, no se rompe nada, tranquilos, como para poder también tener un sitio que muchos de los productores lo usen, tomen mejores decisiones y podamos hablar de bastante más porcentajes de uso. Muchas gracias. Ahí valió.